Buenas noches, amados hermanos, gloria a Dios, amén, qué bendición, amados hermanos, estar nuevamente, amén, estar un día más, amén, un miércoles más, aunque hoy no es miércoles, jueves, no pudimos enviar la señal ayer por cuestiones de trabajo, amén, pero aquí estamos, amén, dando la palabra, amén, lo que el Señor nos ha dado el privilegio, amén. Para nosotros el ministerio, más que ministerio, es un privilegio, amén, servirle al Señor y trasladar la palabra de Dios, amén, y que llegue a su vida, amén, como siempre decimos, como un refrigerio y como un bálsamo, que usted recobre fuerzas en el Señor, amén. Dice la Biblia que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, amén. Matemáticamente eso es imposible. Todo número multiplicado por cero da cero, pero en las matemáticas del Señor, amén, el que no tiene nada, el que tiene cero, el Señor le puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a iniciar, amén. Tenemos un tema muy lindo, un tema doctrinal, como siempre hablamos entre semana. Nos gusta hablar de un tema doctrinal, de un tema, un estudio de la palabra o un tema escatológico, amén. Hoy traemos, amados hermanos, Dios ponía en mi corazón que habláramos un poquito, amén, en cuanto a las parábolas de Mateo 13, que son 7, para algunos 8, amén, son 7, que si usted las ve, ellas son una línea del tiempo, y la cual termina, amados hermanos, con la red barredera, amén, es lo que vamos a ver. Esto es como una introducción, amados hermanos, hablando de red. Para hablar, el próximo domingo queremos hablar, hace unos días el Señor puso en mi corazón hablar un poquito de las redes sociales y el cuidado que hay que tener con las redes sociales, ¿verdad? Así como siempre se nos ha dicho, a nadie nos enseñó ser padres, amén, tuvimos que aprender en la marcha. A muchos o a ninguno nos enseñaron cómo manejarnos en medio de las redes sociales, ¿verdad? Las famosas redes sociales. Entonces tenemos que aprender, amén, así como aprendiste a ser padre, o vas a tener que aprender a ser padre en la marcha, igual tenemos que ir aprendiendo, amados hermanos, cómo movernos, cómo manejarnos en las redes sociales y ver bíblicamente, amados hermanos, que las redes sociales no son malas, son buenas, pero como todo en el Señor, ¿verdad? Todos los extremos son malos, y este extremo, ¿verdad? De las redes sociales, el otro extremo sí nos puede llevar a afectar nuestra vida, amén, tanto espiritual, ¿verdad? Como familiar, como matrimonial. Entonces tenemos que saber movernos, y a los que son jóvenes igual les puede afectar mucho, amén. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero como introducción Dios ponía en mi corazón que habláramos algo que Dios le reveló a nuestro apóstol Sergio Enríquez allá en Guatemala hace muchos años, ¿verdad? Y que él una vez lo trasladó, y yo quiero trasladárselo. Recordemos que es así, ¿verdad? Nosotros recibimos y trasladamos, amén. Y tú también, tú recibes, tú atesoras esa palabra en tu corazón, pero que baje tus manos, que baje tus pies, amén. No como el panadero que se hizo cabezón de tanta palabra, no, como el copero que recibía, pero también daba. Amén, hermano. Entonces esto como introducción. Entonces vamos a orar para ver, repito, las parábolas, ¿verdad? Las parábolas de Mateo 13, ¿verdad? Que son una línea del tiempo, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hasta esos últimos tiempos, ¿verdad? Eso encierra estas parábolas, va marcando, amados hermanos, ¿verdad? Los tiempos que la humanidad ha vivido desde el año cero del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta estos últimos años, estos últimos tiempos. Amén, hermano. Entonces oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, que tú hables, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que tu palabra caiga, Señor, como un refrigerio, como un bálsamo, Señor, como fuerzas, Señor, que vienen de ti, Señor, pero también, Señor, que podamos aprender, inquirir, Señor, en tu presencia, Señor, pero no para un conocimiento, no, papito lindo, para poder, Señor, movernos, Señor, para poder, Señor, expresarnos, para poder, Señor, ser rectos, firmes e inconmovibles, Señor, santos delante de ti, Señor. Que esa palabra cambie mi mente y cambie mis obras, Señor. Padre, que cambie mi fruto, Señor, que sean agradables a ti, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos, Señor, la unción quíntuple, Señor, de los 5 ministerios, Señor, para que esta palabra sea viva, eficaz, cortante, Señor, pero que venga de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, porque es un estudio, entonces vamos a usar un poquito
bastante la Biblia, más que todo en Mateo 13. Los otros versículos yo los tengo aquí, los vamos a ir leyendo, amén. Pero Mateo 13, mientras tú lo buscas, amados hermanos, es importante saber, amados hermanos, que el Señor Jesús, de hecho ahí en Mateo 13:11 dice, él respondiendo, ¿verdad? Porque los discípulos le preguntaron, Jesús, pero ¿por qué es que a las multitudes les hablas en parábolas? A nosotros no las explicas, pero a las multitudes, ¿verdad? Les hablas en parábolas. Entonces el Señor dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les ha sido dado, no les ha sido revelado. Hay cosas que Dios esconde, amados hermanos, en la Biblia. Dios esconde en las parábolas. Amén. Para que no todos entiendan, para que no a todos les sea revelado. Amén. De hecho, más adelante, Mateo 13, ahí cuando estés estudiándolo, dice que Jesús hablaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba a las personas. Amén. Entonces, de hecho en Salmos dice, abriré mi boca en proverbios o abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así decía el Señor, nuestro Jehová, nuestro Señor Jehová decía eso y se cumplió en Jesucristo. Amén. Porque Jehová uno es el mismo. Amén. Entonces dice, abriré mi boca en parábolas. Entonces, ¿pero para qué? Para que muchos no entiendan. Entonces, el propósito, amados hermanos, de las parábolas es que el Señor, ¿verdad? Jesucristo, no quería que todos entendieran, no quería que todos entendieran, y que fuera la revelación de su Santo Espíritu entre nosotros el que nos descubriera, por decirlo así, estas parábolas. Amén. Entonces es muy importante. Entonces Mateo 13, amados hermanos, habla de siete parábolas. Amén. Entonces, parábolas, ¿qué son, amados hermanos? Es como decir, cómo el Señor, ¿verdad? Jesucristo y la palabra misma, ¿verdad? Toma cosas celestiales, ¿verdad? Las explica, esas cosas celestiales, para que nuestra mente humana pueda entender, ¿verdad? Para poder explicar estas cosas celestiales, toma cosas terrenales. Entonces la Biblia muchas veces nos compara con árboles, nos compara con ovejas, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El agua de la roca, tantas cosas, amados hermanos, terrenales que ejemplificaban las cosas celestiales. Amén. Entonces está el atrio, está el lugar santo, está el lugar santísimo. En el atrio están las cosas que se entienden, ¿verdad? Los rudimentos, lo esencial, lo que se entiende. En el lugar santo están los misterios de Dios. Amén. Y en el lugar santísimo están los secretos. Amén. Claro, un misterio es un secreto que ha sido revelado. Amén. Entonces, cuando Dios nos revela un secreto, ¿verdad? Aquel que el Señor escondió en su palabra, gloria de Dios, ¿verdad? Es encubrir un secreto. Honra del hombre es descubrirlos cuando agarra un secreto de Dios. Amén. Y lo revela, ¿verdad? Lo pasa del lugar santísimo al lugar santo, y ya ese secreto no es un secreto, es un misterio, pero no a todos les ha sido revelado. Un misterio es un secreto, ¿verdad? Es algo que Dios puso en su palabra, pero que no a todos les es revelado, y entonces por eso le decimos que son misterios. Pero un misterio son cosas que ya Dios nos reveló. Amén, hermano. Entonces, ese es el uso, ese es lo importante de las parábolas y la explicación de por qué el Señor Jesucristo les hablaba en parábolas. Recordemos un tema que dimos hace poco, ¿verdad? Una sola parábola en Lucas 15, ¿verdad? Cuando usted va a Lucas 15, usted dice, mira qué bonito, 3 parábolas, la de la oveja, la del drama perdido y la del hijo pródigo. Pero si usted le baja la lupa y si usted lo escudriña y lo analiza, es una sola. Es una sola, es nuestra vida. Como ovejas llegamos al Señor, amén. Como el Espíritu Santo alumbra nuestras vidas para, como hijos pródigos, volver nuevamente a la casa del Padre, a la morada eterna, al lugar que el Señor está preparando para nosotros, amén. Entonces vuelvo y repito, hablando de parábolas, Mateo 13, ¿verdad? Habla de 7 parábolas, y recordemos que 7 es el número espiritualmente perfecto. Amén. Cuando vemos en la Biblia el número 7, podemos tener la certeza que es un número espiritual de perfección. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en esas parábolas que estoy tomando un tiempo para introducirnos en el tema, amén. Quiero llamar su atención en cuanto a esto, amén. Pero cuando vemos estas parábolas, están en Marcos y están también en el Evangelio de Lucas, amén. Pero solo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Están así, linealmente, como las vamos a entender ahorita, como las vamos a escudriñar. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Entonces,
¿Por qué? Porque el fin de todo esto, amados hermanos, es hablar de las redes sociales. Entonces, no es que las redes sean malas, vuelvo y repito, pero hay que entender, hay redes buenas, hay redes malas. Hay redes buenas que se limpian, que se lavan, que se remiendan. Amén. Pero hay redes malas, amados hermanos, que pueden llegar a afectar. Y claramente estamos hablando de redes sociales, estamos hablando del internet. Por eso, en esta parábola que vamos a estudiar, la última dice que esta red pasa y el mar saca peces buenos y peces malos. Amén. Esos peces son las personas. Amén. Pero también las redes. Redes buenas, redes malas. Amén, hermanos. Entonces, obviamente nosotros por nuestro trabajo, por nuestro ministerio, por nuestro privilegio, ¿verdad? Usamos las redes, y no es que son malas. Por ejemplo, los correos electrónicos. ¿Qué haríamos sin correos electrónicos, verdad? Ya no saqué el correo, aquella carta que usted escribía a mano y la enviaba por correo y a la persona le llegaba 2, 3, 4 días o meses después. Ya ahora los correos son inmediatos. Amén. ¿Qué haríamos sin esta aplicación, verdad? Que usamos como la YouTube o el Facebook Live, ¿verdad? Las reuniones de Zoom, por ejemplo, que estamos haciendo, ¿verdad? Para hacer un poquito más en vivo, un poquito más virtual, más presencial. Amén. La aplicación de Teams, todo eso es bueno, amados hermanos, todo eso es bueno, ¿verdad? Entonces no es que son mal, no es malo, es que nosotros somos los que tomamos la decisión si para mi vida son buenas o son malas. Amén. Entonces esto como una introducción para hablar lo que son las redes sociales. Amén. Entonces recordemos, amados hermanos, Mateo 13 es una línea del tiempo marcada por las parábolas del tiempo. Amén. Recordemos otra línea del tiempo que me estoy recordando ahorita, ¿verdad? Lo hemos hablado también. Las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo dice que le habla a las 7 iglesias, amén. Al mismo cuerpo de Cristo, a 7 congregaciones diferentes, amén. Pero cómo se va marcando desde Éfeso, ¿verdad? Con iglesias entretenidas, Esmirna, iglesias legalistas, Pérgamo, iglesias babilonizadas, ¿verdad? Y se van cumpliendo las 7 en el tiempo, desde que nuestro Señor Jesucristo inauguró, por decir así, a la iglesia, amén, hasta el último tiempo, ¿verdad? Como vemos como la 6ª iglesia es Filadelfia, la iglesia novia, la iglesia que se va, pero la 7ª es la iglesia que se queda, la iglesia de la Odisea, la que se queda la gran tribulación, la que se cree rica, pero no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Amén, 5 cosas, ¿verdad? 5 antiministerios, pero bueno, amén, hermano. Entonces, para esto como introducción, entonces quiero que leamos ahí, mientras buscabas, Mateo 3:13, empieza con la palabra del sembrador. Amén. Como les digo, son 7 parábolas. Está la palabra del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la mujer y la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y por último, la red barredera, de lo que vamos a hablar el domingo, las redes. Amén. Entonces, vea lo que dice Mateo 3:13. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Amén. Ya quedamos claros en lo que son parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar y todos sabemos, amén, hermanos, de los 4 terrenos, ¿verdad? Junto al camino, los pedregales, los espinos, la buena tierra, amén. Pero el punto que yo quiero que usted vea en esta noche, hermano, es que dice que el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, este sembrador que salió a sembrar, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo. Entonces, esta parábola, en la línea del tiempo, lo que estamos hablando desde el año 30 al año 33 y medio. Porque dice la Biblia que Jesús inició su ministerio cuando era aproximadamente o tenía la edad cerca de los 30 años. No hay bíblicamente no hay una comprobación de qué edad realmente tenía él, pero anda entre los 30 y los 33 años y medio, amén, porque ningún sacerdote podía ejercer su sacerdocio hasta que tuviera 30 años, amén. Entonces Jesucristo se sujetó siempre a las leyes, amén. Pero bueno, el tema, amados hermanos, es que Jesús es el sembrador. Aquí Él es el que siembra la buena semilla, pero dice, es tremendo porque dice, el sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces Jesucristo, amados hermanos, dice que Él se despojó de su gloria, ¿verdad? De ser Dios, se encarnó y vino a la tierra. ¿A qué? A poner la semilla en tu corazón, en mi corazón. Amén. El Señor Jesucristo vino a tratos personales, no tratos globales. Por eso las multitudes le hablaban parábolas, pero cada uno personalmente, el que tenía oídos, que oyera lo que el Espíritu hablaba. Amén. Porque es personal. La salvación, amados hermanos, es personal. Entonces el Señor
venía a tener un trato con las personas unánimes, por decirlo así. Amén. A la persona como tal, a sus corazones. Esa semilla caía en los corazones. Por eso dice que la que cae en buen terreno da el fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por uno. Amén. Pero me llamaba la atención porque dice que salió a sembrar. Y recordemos que Miqueas 5:2 dice que de Belén, pequeña, de Éfrata, de ti me saldrá el que ha de ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Y dice, y sus salidas, las salidas de Jesucristo son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces vemos cómo hay cristofanías, ¿verdad? El Señor Jesucristo no vino a la tierra, no fue la primera ni la última vez que Él vino a la tierra cuando Él fue encarnado por medio de la Virgen María. No, Él tuvo salidas antes. De hecho dice que la roca que lo seguía, la roca era Cristo. Amén. El maná, Él era el maná. Pero vemos cristofanías como el mismo Señor Jesucristo en forma de Melquisedec, ¿verdad? En su estado de rey eterno, del sacerdocio eterno, ¿verdad? Dice que le impartió pan y vino, Santa Cena, a Abraham. Amén. Y vemos en la Biblia varias cristofanías, ¿verdad? Después dice que Pablo dice que él recibió del Señor, ¿verdad? Lo que los discípulos también habían recibido. Entonces, una cristofanía. Amén. Pero sus salidas, amados hermanos, son desde el principio. Amén. Desde los días de la eternidad. Entonces dice que él salió y sembró del año 30 al año 33. Y nosotros, amados hermanos, somos fruto de esa siembra. Yo no sé si tú te gozas, pero somos frutos de esa siembra. Amén. Pero inmediatamente después dice en Mateo 13:25 que les habló otra parábola. Amén. Entonces la palabra del sembrador, pero después dice que vino la palabra del trigo y la cizaña. Todos conocemos lo que es el trigo y la cizaña. Dice la Biblia que mientras los hombres dormían, vea qué tremendo, amados hermanos, la cizaña se siembra mientras los hombres dormían. No te duermas para que no te siembren cizaña ni en tu familia ni en tu corazón. Amén. Entonces, pero dice que vino un hombre, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Y sembró cizaña dentro del trigo y se fue. Amén. Entonces esto, amados hermanos, se cumple en el año que el Señor se fue, del año 33 y medio, hasta el año 100 aproximadamente, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dejó instalada la iglesia por medio de los 11, ¿verdad? Más Matías, los 12 nuevos apóstoles, y dice que les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, vayan y multiplíquense, vayan, ¿verdad? Y esparzan esta semilla, ¿verdad? Para que los que crean, ¿verdad? Van a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el que sembró la cizaña fue el enemigo. Amén. Pero está la buena semilla que plantó nuestro Señor Jesucristo, que es el trigo, el que da fruto, pero está también la mala semilla, que es la semilla de la cizaña. Amén. Que es la que siembra el enemigo. Amén. Entonces, pero vuelvo y repito, esto se dio en el año 33 al año 100. ¿Y qué fue lo que pasó en este tiempo? Fue cuando empezaron a salir las falsas herejías en aquellos tiempos, las falsas doctrinas extrañas que conocemos ahora, ¿verdad? Donde no reconocían, amados hermanos, que este hombre que había venido a la tierra era Jesús, ¿verdad? Era el misterio de la piedad, que Dios, amados hermanos, vino a la tierra. Recordemos que el espíritu del anticristo es el que no confiesa que Dios vino a la tierra. Amén. Entonces empezó a salir el espíritu del anticristo, a sembrar cizaña y a empezar a tener doctrinas extrañas que hasta la fecha, amados hermanos, muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Todavía enseñan. Los unitarios, los judaizantes, con todo respeto, los testigos de Jehová, los solo Jesús, los unitarios, ¿verdad? Que no confiesan que Dios vino en carne. Simplemente dicen que fue un profeta, que fue un buen hombre, que trajo buenas doctrinas, buenas enseñanzas, buenos principios, ¿verdad? Que un ángel, dicen algunos, pero no. Recordemos, amados hermanos, y sabemos, ¿verdad? Porque nos ha sido revelado y en la Biblia está, de que Jesucristo era Dios. Amén. Que aquel verbo, el verbo de Dios que estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros, el misterio de la piedad. Amén. Que Dios, que habla Filipenses 2, que dice que Él se despojó de ser Dios y vino a la tierra a lavarnos los pies a ti y a mí. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Aunque no lo creamos, ¿verdad? En el año 33, cuando el Señor se fue, ¿verdad? Empezó a salir estas creencias, estas falsas creencias, obviamente cumpliéndose la cizaña que estaba entre el trigo, entre el buen fruto. Amén. Y al final, la diferencia está en que el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. Amén. Entonces,
Esto pasó con la segunda parábola. La tercera parábola dice que es la semilla de mostaza. Amén. Vea lo que dice la parábola de la semilla de mostaza en el verso 31. Estamos en Mateo 13, el verso 31 dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Recordemos que este grano de mostaza es la fe. Amén. Es la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer milagros. Puedes decir a este monte, pásate para acá, a este problema, quítate, ¿verdad? Ese es el grano de mostaza. Pero dice que un hombre lo tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol. Recordemos que la Biblia nos compara con árboles. Dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Pero esto, amados hermanos, la semilla de mostaza, la semilla de la fe, empezó a salir del año 100 al año 300. Del año 100, ¿verdad?, al año 300. Aquellos hombres, amados hermanos, ¿verdad?, que no se dejaron contaminar por estas doctrinas extrañas de esos tiempos. Aquellos hombres que marcaron la diferencia. Aquellos hombres mártires de la fe, por decirlo así, ¿verdad?, que aunque fueron perseguidos, porque la iglesia al principio fue muy perseguida, por eso es que nosotros creemos que la iglesia en los últimos tiempos, ¿verdad?, va a ser muy perseguida. Como la iglesia empezó, así la iglesia va a terminar. La iglesia empezó apostólica, va a terminar apostólica. La iglesia empezó perseguida, va a terminar muy perseguida. La iglesia empezó en las casas, la iglesia va a terminar en las casas. Por eso estos tiempos que estamos viviendo, que es preparación para lo que viene. Amén, porque Cristo viene pronto. Amén, entonces, pero la iglesia había sido muy perseguida, amados hermanos, en los primeros años, recordemos, ¿verdad? Como aquellos mártires, aquellos cristianos los tiraban al Coliseo romano, ¿verdad?, para que los leones los devoraran, ¿verdad? Y aún así ellos, amados hermanos, ellos no se quejaban, ellos no murmuraban, ellos no blasfemaban contra Dios, no, al contrario, el testimonio de estos mártires, de estos hombres, hacía que muchos se convirtieran. Dicen los historiadores, amados hermanos, que muchas personas venían a Cristo y se convertían al ver el testimonio de estas personas, así como Esteban, que decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Entonces, así muchos se convirtieron. Cuando Esteban hizo eso, cuando Esteban dio su vida, cuando Esteban murió, amados hermanos, dice que Saulo estaba ahí. Y Saulo, por el testimonio de Esteban, se convirtió mártires de la fe. Eso pasó, amados hermanos, en el año 100 al año 300. Amén. La semilla de mostaza, la semilla de fe, la fe de estos varones hizo que la iglesia, amados hermanos, se esparciera a nivel mundial. Amén, hermanos, eso pasó, vuelvo y repito, del año 100 al año 300, porque el año 300 es la otra parábola que sigue, la mujer y la levadura. Recordemos, hasta acá eran el sembrador, el hombre que puso la semilla de mostaza era un hombre, ¿verdad? El enemigo, el que plantó la cizaña, pero en esta parábola es una mujer. Es una mujer. Dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Y no es casualidad que hable de mujer. Recordemos que cuando la Biblia habla de mujer, está hablando de una entidad femenina y está hablando de la iglesia. Amén. Una mujer como iglesia, la mujer que se va a casar con Cristo, la novia, la desposada del Cordero. Amén. Entonces, está hablando de la iglesia, amén, pero dice, amados hermanos, que tomó levadura, amén, y esto fue en el año 300. ¿Qué pasó aquí, amados hermanos? Si vamos a la historia, en el año 300, esta iglesia que estaba siendo perseguida, ¿verdad?, llegó y se cansó, por decirlo así, de estar siendo perseguida y buscó alianzas, ¿verdad?, con otros pueblos. A Moisés le dijo, guárdate de mi pueblo, que cuando estén en Canaán, en tierra prometida, que haga alianzas con otros pueblos. Y eso fue el pecado, ¿verdad?, o el error que cometió la iglesia primitiva, la iglesia primera. Amén, que en el año 300, después de tanta persecución y de tantos buenos testimonios y todo, buscaron alianzas con Roma, ¿verdad? Y es donde llega Constantino, amados hermanos, todos conocemos la historia donde Constantino dice que, dice él, ¿verdad? O dice la historia, ¿verdad?, que él vio una señal en el cielo, una cruz en el cielo, y que le dijeron, bueno, por esta cruz o por este signo vencerás, ¿verdad? Pero entonces, amados hermanos, ahí lo que se dio fue la unión de la iglesia verdadera con la política. Amén. La iglesia verdadera con doctrinas, con enseñanzas de otros
tiempos. Amén. De ahí donde vemos, amados hermanos, donde empiezan a traer otros dioses, ¿verdad? De otras creencias. Recordemos que en aquellos tiempos los griegos, ¿verdad? Ellos adoraban a varios dioses, a muchos dioses, a diosas, a mujeres, a entidades femeninas, ¿verdad? Y cómo la iglesia empezó a adoptar estas cosas después del año 300. Entonces, ¿para qué? Para que se cumpliera la mujer y la levadura, porque recordemos que la levadura es el pecado. Amén. Lo leudado es el pecado, ¿verdad? Lo que infla, ¿verdad? El orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿verdad? Pero en este caso, amados hermanos, está hablando del tiempo de Constantino, del año 300 hasta el año 1517 más o menos. Entonces la iglesia de pasar a ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora, ¿verdad? Hasta el año 300, ¿verdad? Los que no eran cristianos, amados hermanos, los martirizaban, los torturaban, y la iglesia a partir de este catastrófico año 1300 y de Constantino, amados hermanos, pasó de ser una iglesia perseguidora a una iglesia que persigue, una iglesia que mata. Recordemos las cruzadas, tantas cosas, ¿verdad? Que seguían a los que no eran cristianos y los torturaban. Amén. Eso pasó, amados hermanos, en esta parábola, la mujer y la levadura. Amén. Empezaron a esconder las Biblias, ¿verdad? Declararon la Biblia como un libro prohibido, ¿verdad? Y la iglesia se contaminó. La iglesia verdadera a partir del año 300 se contaminó. Lo que siempre hemos hablado, se babilonizó. Y eso se cumplió y pasó en el año 300, pero lamentablemente en estos últimos tiempos la iglesia está cometiendo el mismo error. La iglesia verdadera se está dejando babilonizar, se está politizando, está metiendo política, está metiendo costumbres, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Por eso es que nosotros tenemos que hacer es desbabilonizar a la iglesia. Amén. Sal de ella, pueblo mío, dice el Señor. Sal de Babilonia. Amén. Pero lamentablemente hay mucha Babilonia también dentro de la iglesia que tenemos que nosotros sacar. Primero de nuestros corazones, de nuestra alma y también de nuestra iglesia. Amén, hermanos. Entonces esto pasó en el año, vuelvo y repito, 300 al año 1500. Porque en el año 1517 salió Martín Lutero y todo lo que nosotros conocemos como la iglesia protestante o la nueva reforma. Amén, pero vea qué tremendo, amados hermanos, porque en la palabra número 5 dice el tesoro escondido. Y recordemos que el tesoro escondido, amados hermanos, es Israel. Israel, tú eres mi tesoro preciado, mi tesoro escondido. Tú eres ese tesoro. Amén, entonces vea lo que dice, amados hermanos, Mateo 13:44. Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto, amados hermanos, nos decía el hermano Sergio que está hablando, ¿verdad?, de este tesoro escondido de Israel. De esta parábola en línea del tiempo, porque estamos hablando de una línea del tiempo, se cumple en el año, a finales del siglo XIX, del siglo pasado, finales del siglo XIX, amén. En el año 1948, recordemos cuando nace Israel. Nacerá, dice la Biblia, nacerá una nación en un solo día, se cumple esa palabra en Israel. Aquel 14 de mayo de 1948, ese tesoro escondido, el Israel, ¿verdad? Que empiezan a promover el movimiento sionista o el movimiento de Sion, ¿verdad? Que es las personas, ¿verdad?, que luchaban porque Israel, ¿verdad?, tuviera un estado judío independiente. Sion, de moradora de Sion. Amén, hermano. Entonces un movimiento sionista es el que, aquí lo anoté, dice, el sionismo es la ideología o movimiento, ¿verdad?, que promueve el establecimiento de un estado para el pueblo de Israel. ¿Dónde? Allá, en Israel, en Tierra Santa, lo que se conoce como Tierra Santa, en la antigua tierra de Israel. Amén, la tierra que fluye leche y miel. Amén, hermano. Entonces, este movimiento sionista es el promotor o es el responsable de la fundación del Estado de Israel, que gracias a Dios se dio en el año 1948. Ahí, amados hermanos, se cumple la parábola del tesoro escondido. Amén. Y esto fue 1948. Y la sexta parábola, ¿verdad?, está en Mateo 13:45. Mientras tú le bajas ahí la mirada, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Amén, hermanos, esto pasó a mitad del siglo XX. Amén, recordemos, el siglo pasado, dice la Biblia que inician las campañas evangelísticas. Esto es la persona que busca las perlas preciosas o las buenas perlas, dice que son los evangelistas, son las almas que empezaron a llegar a los pies del Señor. ¿A partir de cuándo, amados hermanos? A partir de aquellas campañas, ¿se recuerdan? No sé si ustedes se recuerdan cuando yo era niño, aquellas campañas que se hacían en los pueblos, en las ciudades, donde agarraban un predio, un lote baldío y ponían una tarima y llamaba la atención de muchas personas, ¿verdad? Ponían sillas, amados hermanos, y cantaban alabanzas, cantaban júbilo, adoración, y había un predicador, ¿verdad? Que era un evangelista, ¿verdad? Entonces la iglesia empezó a crecer, amados hermanos, a finales del siglo pasado, bueno, años 70, 80, 50, 60, empezó a crecer mucho. ¿Por qué? Por el ministerio evangelístico. Entonces esa es la perla preciosa, la parábola de gran precio. Amén, ese hombre que busca las perlas preciosas. Amén, entonces así empezó. Ahora recordemos cómo antes de todo eran campañas evangelísticas y habían señales, prodigios, maravillas, milagros, ¿verdad? Tantas cosas. Y entonces muchas personas, amados, empezaron a salir del oscurantismo, empezaron a salir de la tradición, empezaron a salir de la religión, a tener una relación con Cristo. Amén. Y también, esta es una línea del tiempo también. Recordemos que los 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, es una línea del tiempo. La iglesia empezó apostólica. Amén. Después profética, ahora cuando les empezaron a esconder la palabra de Dios y todo, ocupaban mucho las profecías de la palabra de Dios. Después, esto que estamos hablando, la evangelística. Así la iglesia empezó a crecer, la iglesia de estos últimos tiempos. Amén. Después la iglesia pasó a ser muy pastoral, ¿verdad? De cómo las ovejas buscaban un pastor y necesitaban un pastor. Amén. Que les hablara de la palabra, les trajera la palabra. Y la iglesia va a terminar pastor y maestro. Bueno, para estos últimos tiempos, amados hermanos, necesitamos muchos maestros que luchen en contra de las falsas doctrinas de los últimos tiempos. Entonces la iglesia va a terminar pastoral, maestra y apostólica, porque inició apostólica. Amén. ¿Ok? Todo esto, amados hermanos, para ya llegar a lo que queríamos llegar, a la red barredera. Amén. A la red barredera, la séptima parábola. Vea lo que dicen. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Así será el fin del siglo. Por eso es que esta parábola es en el fin de los tiempos, en el fin del siglo. Dice, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola tiene algo muy bonito que trae la parábola como tal, pero también la explicación. Amén, porque dice que son los ángeles en el final de los tiempos el que va a separar lo bueno de lo malo, las ovejas de los cabritos. Apartados de mí, hacedores de maldad, venid, benditos de mi Padre, a las moradas eternas. Amén, pero esta red barredera, amados hermanos, nos habla, ¿verdad?, de estos últimos tiempos. Se cumple esta parábola a partir del año 2000. En esta línea del tiempo que estamos hablando, a partir, ¿verdad?, del año 2000 hasta la fecha. Amén, porque recordemos que red barredera, la misma palabra lo dice, como que barre. Hay varios tipos de redes, por decir así, ¿verdad? Está esta red barredera, que es la que barre, ¿verdad? Que es como una red rectangular. Amén. Puede ser usada por 2 barcas, ¿verdad? Y van arrastrando, dice la Biblia ahí, ¿verdad? Y literalmente así es. Ahí se va todo. Hasta basura. Ahí se va todo. Peces malos, peces buenos, que después los ángeles los van a separar. Está la atarraya, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que es que aquella red como redonda, como circular, con plomos, con plomadas en los bordes, ¿verdad? Que usted tira y ella chupa y jala, ¿verdad? Está la caña de pescar, está la red de pesca, ¿verdad? Entonces, pero aquí habla de la red barredera, o sea, la que barre con todo. Amén. Entonces, es importante saber esto. Entonces, cuando habla de red barredera o cuando habla de red, obviamente está hablando, más o menos, de redes sociales, está hablando del internet. Amén, está hablando de todo lo que habla la net. Recordemos que net, ¿verdad? .net, ¿verdad? ¿Cuántas terminan en .net, ¿verdad? Y net es red, es pesca, es esa atarraya. Amén, en el agua,
Amén. La red, la pesca es en el agua. Amén. Pero la red a la cual estamos hablando es a nivel del aire. Es como una telaraña. Eso significa la web. La web significa telaraña, la que atrapa. ¿Qué hace una telaraña? Atrapa la presa que la araña va a devorar. Amén. Entonces no caigamos en las redes sociales. Amén. Entonces recordemos www.webnet. Amén. Entonces algunos han relacionado este www con el 666. www significa World Wide Web. World Wide Web a nivel tierra. 666. Amén, hermanos. Entonces es una red, vuelvo y repito, es una telaraña. Esta red barredera es una red, una telaraña que va atrapando todo tipo de peces a lo ancho del mundo. Ya no en el agua, sino ahora en el aire y en la tierra. Amén. Esta red que está en el aire afecta a la tierra. Amén. Con cable, con cadenas de televisión, ¿verdad? Con tantas cosas, amados hermanos, que lo que buscan, ¿verdad? Es como a Sansón, ¿verdad? Ponerle cadenas, ponerle ataduras, atarlos su cabeza, sus orejas, sus trenzas, atarlas a la tierra. Eso es lo que hace, amados hermanos, las redes sociales. Y es lo que tenemos que evitar, que las redes sociales no pongan nuestra cabeza, nuestra mirada, nuestras cosas en la tierra. Como aquella mujer, 18 años encorvada, solo veía la tierra. No. Nosotros somos águilas, tenemos que ver para arriba. Cuando vean que estas cosas empiecen a suceder, erguir nuestra cabeza, levantar nuestra mirada, porque nuestra redención está cerca. ¿Qué hacen las redes sociales? Que nos apeguemos a la tierra. Así como Sansón, vuelvo y repito, lo encadenaron, lo clavaron a la tierra, sus pensamientos. Amén. El cabello era cobertura para él, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos no los pueden atar a la tierra. Amén, hermanos. Entonces, para que, ¿verdad? Que veamos, ¿verdad? Esta introducción a lo que vamos a hablar el domingo de las redes sociales, ¿verdad? De cómo se cumple. Amén. Empezando con la parábola del sembrador de nuestro Señor Jesucristo, que vino y puso la buena semilla, como el enemigo se encargó de contaminar a esa buena semilla, amén, poniéndole cizaña, después el grano de mostaza, ¿verdad? Como los mártires de la fe, por fe, ¿verdad? Pudieron esparcir este evangelio, este bendito evangelio, ¿verdad? Por toda la tierra, pero lamentablemente vino después la levadura, la contaminación, amén, pero siempre hay un tesoro escondido, una perla escondida, amén, que somos nosotros, que el Señor nos guarda como a la niña de sus ojos, amén, pero el Señor no quiere, amados hermanos, que nosotros caigamos en las redes del enemigo, en la trampa del diablo, amén, porque bien dice la Biblia que le dijeron a Daniel, guarda, sella, ¿verdad? En secreto estas palabras, ¿verdad? Sella estas palabras, guarda estas palabras, ¿verdad? Para el tiempo del fin, ¿verdad? Muchos correrán, en el final muchos correrán de allá para acá, la ciencia aumentará. Amén, de eso nos está guardando el Señor. ¿Por qué? Porque si a Sansón lo atraparon, si Dalila lo atrapó por medio de estas redes sociales, amados hermanos, por corrupción, pornografía, bestialismo, tantas cosas vemos en las redes sociales que, vuelvo y repito, hay redes buenas y hay redes malas. Amén, estemos en las redes buenas, en las redes sociales buenas que edifican, ¿verdad? Gracias a Dios por las redes sociales, porque en este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, este tiempo de estar guardaditos, amén, podemos, hermanos, transmitir, enviar señal, y este evangelio está siendo esparcido, se está cumpliendo esa profecía y será predicado este evangelio por todo el mundo y después vendrá el fin. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Vea lo que dice la Biblia de las telarañas o de las arañas, por decirlo así. Job 8:13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Amén, porque vuelvo y repito, las redes lo que hacen es envolver a la persona. Las redes lo que hacen es atrapar a su presa, para que esa araña, que es el enemigo, vaya a devorar. No caigamos, amados hermanos, en las telarañas del enemigo. Y dice que la confianza de ellos es tela de araña, que también es muy fácil, muy frágil, muy fácil de destruir. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener ese cuidado. La próxima semana vamos a ver un poquito lo que es en sí las redes sociales, de cómo
La curva de duplicación del conocimiento, ¿verdad? Subió exponencialmente a partir del año 1900, ¿verdad? Subió mucho esa curva exponencial, ¿verdad? Cómo creció la tecnología, ¿verdad? Recordemos, y lo hablábamos un día de estos en una reunión que teníamos en Zoom, ¿verdad? Recordemos que según los historiadores, si usted se mete ahí en Google y lo investiga un poquito, ¿verdad? Para llegar a 50 millones de personas, amados hermanos, la radio le tardó 38 años. O sea, para que la radio, antes no había radio, no había nada, ¿verdad? Entonces, para que la radio llegara a 50 millones de personas, nosotros los ticos somos 5 millones, a 50, 10 veces más, se tardó 38 años para que la radio llegara. Amén. De hecho, ahora cuando Israel fue nación, ¿verdad? En 1948 la gente se dio cuenta por medio de la radio, ni siquiera televisión hubo, ¿verdad? La televisión llegó después, ¿verdad? Y recordamos el famoso alunizaje, ¿verdad? De los Estados Unidos, que fue televisado, ¿verdad? Fue transmitido por televisión y entonces para que la televisión llegara a esos 50 millones de personas, que le tardó 38 años a la radio llegar, a esos 50 millones de personas, la televisión le tardó 13 años nada más, solo 13 años. El iPod, ¿verdad? Lo que conocemos el iPod antes del celular, ¿verdad? Aquel aparatito que guardaba música, duró 4 años para llegar, ¿verdad? A esas 50 millones de personas. El Internet, ¿verdad? Duró 3 años en llegarle a esas 50 millones de personas, ¿verdad? El Facebook duró solo 1 año. Cuando crearon Facebook, en 1 año abarcaron los 50 millones de personas, ¿verdad? Que a la radio le tardó 38 años, el Facebook en 1 año llegó a esos 50 millones de usuarios, el Twitter 9 meses, y así vemos cómo la tecnología va cambiando. De hecho, usted hoy compra un celular o compra una computadora y ya mañana está desactualizada. La tecnología ha avanzado mucho, la curva de crecimiento ha sido exponencial. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos, guardarnos. Vuelvo y repito, a ninguno de nosotros nos enseñaron cómo manejar las redes sociales, cómo movernos dentro de las redes sociales, ¿verdad? Pero nosotros como pastores tenemos que trasladar y enseñar, amados hermanos, que hay redes buenas, pero también hay redes malas y que no tenemos que caer en las trampas del enemigo, en las artimañas del diablo, en la telaraña que el diablo pone para que muchos caigan. Amén. Por medio de las redes sociales, amados hermanos, nos hemos dado cuenta quiénes están dentro, quiénes están afuera, lo que siempre hemos hablado, ahora quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes son simplemente simpatizantes del evangelio. Amén. No son convertidos, pero sí convencidos. Amén. No queremos iglesias llenas de convencidos, ¿verdad? De que esta es la verdad. No, queremos personas convertidas al Señor. Amén, hermano. Entonces, ahí el domingo vamos a hablar un poquito de eso, de cómo manejarnos, cuáles deberían de ser los parámetros de conducta que nosotros tengamos para poder trasladarnos o movernos en las redes sociales. Amén, hermanos, para que no se cumpla aquello que hablábamos aquel día, ¿verdad? Las personas que dicen, bueno, voy a hacer algo, pero que el pastor no lo sepa, ¿verdad? O otras personas, otro tipo de personas que dicen, bueno, voy a hacer lo que yo quiera y qué importa lo que piensen los demás. O otras personas que dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Verdad? Y vuelvo a aquel ejemplo que pusimos aquel día, ¿verdad? La persona cristiana, ¿verdad? Nacida de nueva, convertida, ¿verdad? Que por esto que está pasando, su nivel de amor baja. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿A partir de cuándo? A partir de que baje su nivel de amor, baja, ¿verdad? Por la maldad, ¿verdad? Entonces dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? Entonces ya empiezan a decir, ¿y qué tiene de malo? Y ya vienen pensamientos de qué tiene de malo. ¿Y qué tiene de malo tomarse una cerveza? Por decir algo, ese ejemplo damos, ¿verdad? Entonces piensan en comprar la cerveza, van y la compran, se toman la cerveza. Después de que toman la cerveza, se toman una foto con la cerveza y lo peor, que la suben a las redes sociales. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, que somos carta leída, somos testimonio para muchos. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener en las redes sociales. Vemos cómo en las redes sociales están personas con doble sentido, ¿verdad? Hablándole a Juan para que entienda a Pedro. Yo por eso no utilizo mucho el Facebook, no utilizo mucho las redes sociales, excepto para cosas, ¿verdad? Del Señor, del ministerio. Pero no me gusta mucho, amados hermanos, y mi familia tampoco les hemos enseñado, ¿verdad? Porque lamentablemente vemos cómo hay personas, amados hermanos, que tiran indirectas y le hablan a Juan para que entienda a Pedro, ¿verdad? Y dice la Biblia, amados hermanos, que lo que habla la boca sobreabunda en el corazón. Y ahora, en estos últimos tiempos, a partir del 2000, a partir de la red barredera, podemos decir, amados hermanos, que lo que habla tu Facebook sobreabunda
tu corazón. Lo que hablan tus estados de WhatsApp es lo que sobreabunda en el corazón. Entonces aquí, amados hermanos, donde tenemos que tener cuidado. Amén. Cuidado con los comentarios que hacemos, comentarios inapropiados, tantas cosas que afectan nuestra vida y que afectan a otros. Y dice la Biblia, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Amén. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vuelvo y repito, somos carta leída, somos testimonio. Muchas personas ven cuál es nuestro comportamiento, cómo nos movemos, amados hermanos, en la vida, ahora más que en la vida, ¿verdad? Antes nos juzgaban, ¿verdad? Cuando andábamos con una Biblia debajo del hombro, ¿verdad? Biblia desodorante, ahora nos juzgan por las redes sociales. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mi función como pastor, vuelvo y repito, siempre les he dicho, es trasladarte el buen consejo. Es decirte, hermano, ¿verdad? Exponerte la palabra nos impone, tú tomas las decisiones. Amén. Pero creo que es muy importante en estos tiempos que nos guardemos, que nos cuidemos, que demos buen testimonio. Amén. De que verdaderamente somos hijos de Dios. Realmente somos hijos de Dios y que la cizaña no sea implantada en nuestros corazones. Tenemos la buena semilla, la semilla que sembró nuestro amado Señor. El sembrador salió a sembrar, Él puso semilla en tu corazón. No permitas que la cizaña, no permitas que los movimientos mundiales, no permitas, amados hermanos, que las ondas, las olas, ¿verdad? Doctrinales, los vientos de doctrina, las falsas herejías, tantas cosas, los ríos de Babilonia, los ríos del mundo contaminen tu corazón. Amén. Y salgamos a las redes sociales a despotricar o hablar mal de otras personas. No, el Señor dice que tenemos que ser sujetos a la palabra de Dios. Amén, hermano. Quería dejar esto en tu corazón. Amén. Esta línea del tiempo de las parábolas de Mateo 13. Vuelvo y repito como introducción a lo que vamos a estar hablando en estos días. Amén. Ahí lo tienes. Ahí tienes el video. Si necesitas devolverte, si necesitas otra vez tomar nota, para eso está grabado. Amén. Toma nota de todo. Amén. Y para que quede bien claro. Amén. Porque que no se cumpla eso de la red barredera. Recordemos que esta red barredera va a recoger toda clase de peces, buenos y malos, y que son los ángeles los que lo van a separar. Amén. Y unos para vida eterna, pero otros dice a condenación eterna, porque habla del lloro y del crujir de dientes. Amén, hermano. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que tu plan perfecto, que en tu plan, que en tu sabiduría, que en tu omnisciencia, Señor, tú dejaste, Señor, plasmada en la palabra, Señor, los tiempos desde el inicio de la iglesia a estos últimos tiempos, y que lo que más iba a afectar a la iglesia era esta red barredera, Señor, estas trampas del enemigo, amados hermanos, por la cual, Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos cuides, nos proteges, Señor, y nos dé la sabiduría, Señor, para no caer, Señor, en las redes malas, Señor, sino en las redes buenas, para poder transmitir, Señor, tu palabra, Señor, y esparcir este bendito evangelio a nivel mundial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, el próximo sábado a partir de las 5 tenemos reunión de Zoom, y los lunes de 7 a 8 estamos orando y clamando, intercediendo los unos por los otros. Ahí vamos a estar enviando el link para que te unas al Zoom, nuestras reuniones virtuales presenciales a nivel Zoom. Dios te bendiga, Dios te guarde.